Ya sabemos que este evangelio fue escrito para un pueblo pagano, especialmente para romanos. Y ya sabemos cómo los romanos eran personas que trabajaban mucho para salir adelante, para construir su imperio. Hay una palabra que sobresale en este evangelio y es la palabra inmediatamente. Ya eso lo hemos visto aquí. Esa palabra era clave precisamente porque muestra a un Jesús haciendo todo muy rápido. Para Jesús, la urgencia del evangelio es importante. Para Jesús, para Marcos, perdón, la urgencia del evangelio es importante. Y por eso este evangelio se caracteriza por mostrarnos a ese Jesús sirviendo, predicando, enseñando, haciendo cosas. Siempre Marcos tiene ese enfoque. Y la palabra que sobresale en Marcos es esa, inmediatamente, rápido. Es un evangelio que nos pone a movernos y no estar quietos. Y fíjense que, y ya lo vimos, Marcos no presenta genealogías, no presenta niñez de Jesús, no presenta nada de eso. Marcos comienza diciendo enseguida principios del Evangelio de Jesucristo. Y ya sabemos que ese principio nos recuerda a Génesis. Principio. Principio, ¿por qué? Bueno, en el principio creó Dios la vida. Ahora Marcos nos dice, en el principio del Evangelio Dios crea la vida. Pero ¿cuál vida? Y precisamente va a ser la vida eterna. Una vida que se va a caracterizar por nosotros estar bajo los parámetros de esta palabra que el mismo Señor nos reveló y nos revela. Principio del Evangelio, ¿por qué? Porque es la buena noticia que viene a este mundo a transformar la vida de los hombres. Así como Dios en el Génesis organiza el caos que había, pone orden en lo que había. Ahora viene con el Evangelio de Jesucristo a poner orden en la tierra, a poner vida en esta tierra y a quitar el caos del pecado. Eso es lo que Marcos nos está mostrando. Y por eso Jesús está aquí presente en este Evangelio con esa actividad. Él viene a poner orden, el orden que el pecado nos había quitado. Ahora, fíjense que hemos mirado todo un recorrido en estos capítulos iniciales y todo lo que está haciendo Marcos es eso, mostrarnos cómo Jesús viene poniendo orden. Fíjense que desde que el Evangelio comienza, el relato marquiano es ese, orden, orden. Y aquí, en este texto que vamos a mirar hoy, fíjense que nos va a mostrar en este verso 21 del capítulo cuarto, ¿qué nos va a decir Marcos? También les dijo, ¿acaso se trae una luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Miren lo que nos dice Marcos. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Mire cómo Marco, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a ubicar a nosotros. Si nosotros somos los llamados por Jesús para ser restaurados, para ser cambiados, para tener orden en la vida,
para ser testigos como Él y testigos rápidos, ¿qué es lo que nos va a nosotros a caracterizar? Pues sencillamente ser luz. Fíjense que, y una luz que se vea, ya lo aprendíamos en la escuela dominical, una luz que se vea, no una luz escondida. Nadie pone una luz debajo de un cajón. ¿Para qué sirve eso? Para nada. Pero si el Señor ha llegado a nuestra vida y el Señor ha regenerado nuestra vida, Él nos constituye precisamente en luminares en este mundo. Y eso ya dice mucho de lo que nosotros somos en Jesucristo. Ya eso nos está mostrando cómo donde va un cristiano, va una persona que va a resplandecer en la gracia de Cristo allí donde está. Y va a ser atracción en vista del testimonio que esa persona tiene. Santificar el nombre. Eso es santificar el nombre, lo veíamos en escuela dominical. Santificar el nombre es mostrarme yo a la manera de Jesús, de tal forma que yo siendo como Jesús, Él sea exaltado en medio de esta generación mala y perversa. Y muchos puedan, como sucedió en Hechos de los Apóstoles, hacer la gran pregunta, ¿y estos quiénes son? Para nosotros también contestarles con el Evangelio. Pero a veces nuestra luz está debajo del cajón. Y nadie se da cuenta que somos cristianos. Y pasamos desapercibidos en este mundo como si Dios no estuviera en nosotros. Dios se perdió de nuestra vida. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué Dios no se ve tan claro, tan refulgente, tan luz en nosotros? Y eso es lo que Marcos nos está enseñando. Las luces se ponen en lo alto para que los que pasen vean. Nosotros iluminamos este mundo con la luz de Cristo y nosotros somos usados por gracia de Dios en este mundo para ayudar a crear orden en la gracia. Porque el pecado sigue causando desorden en este mundo. El pecado sigue dañando este mundo. El pecado sigue causando caos en el mundo. Y la luz que nosotros tenemos por Cristo Jesús tiene que llegar al mundo para que todo este caos del pecado pueda ser quitado y la vida pueda resplandecer. Así que una luz debajo de un cajón, ¿para qué sirve? No, la luz se pone en lo alto. La luz se pone arriba. Y con la luz arriba, los demás ven. Miren estas lámparas. Arriba. ¿Para qué? Para que los que entren puedan caminar. Para que los que entren no se tropiecen. Para que los que entren no tengan problemas en su desplazamiento. Esa es la luz de Cristo para los hombres. Cristo pone orden en la vida de los hombres porque les da la vida. Los transforma, los regenera. Y qué bueno es que somos nosotros los escogidos para llevarles a esos hombres a Cristo y poderles predicar la gran noticia y salvarlos. Yo les decía una vez, las expresiones que aparecen en la Biblia para mostrar ese trabajo que nosotros tenemos como luces son diversas. Y en griego son muy ricas. Para yo llevar la luz, tengo que estar preparado para poder ser testigo en el mundo. Para yo poder llevar la luz, tengo que conocer bien la luz y debo tener en mi corazón el gran compromiso de llevar la luz. Hay expresiones como D'Angelo en la Biblia que me están diciendo a mí, tienes que llevar esa luz que tienes, ese evangelio que tienes entre los hombres. No te puedes quedar con ella. ¿De qué vale que yo me quede con la luz? De nada. Pero si yo soy responsable frente a lo que Dios me ha dado, entonces yo iré en la gracia para que el evangelio pueda ser extendido y muchos lo puedan conocer.
Ahí estoy yo poniéndome por la gracia en lo alto y siendo testimonio, llevando a muchos a esta verdad. Piense que nosotros no somos cristianos secretos. No somos cristianos secretos. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Dios no nos llamó a nosotros para vivir al estilo que será masón, que se esconden en ciertos lugares para hacer sus reuniones y sus cosas. No, Dios nos llamó a nosotros para que nos manifestemos. Y el Evangelio, si tú lo tienes y yo lo tengo, no puede quedarse ni se va a quedar en nosotros. Porque si Dios no te utiliza a ti, utilizará las piedras. Y eso lo dice el mismo Jesús. De allí la responsabilidad nuestra de iluminar en esta sociedad siglo XXI que requiere con urgencia este evangelio. Y tendremos que recordar a Marcos, rápido, urgente. Hay necesidad del evangelio hoy y hoy más que nunca. Y más que nunca, ¿por qué? Por las circunstancias que el mundo vive. Por las circunstancias que hoy este mundo padece por culpa de la herejía, del pecado, de la maldad y de todo lo que el enemigo ayuda a construir también en esta tierra. Nosotros no estamos para quedarnos aislados en este templo, disfrutando de la escritura. Y una vez nos vamos de aquí, se cierra el libro y nadie lo abre en la calle. Nadie lo abre. Qué bonito estar aquí, qué bonito abrir la escritura, qué bonito que nos hablen del evangelio, pero salimos de aquí y enseguida cerramos el texto. ¿Y qué pasó? ¿Para qué sirvió estar ayer en ese lugar, en ese templo, escuchando el evangelio? Sino para hacer sal y para hacer luz, porque tomo con responsabilidad esa palabra que se me predica cada día o cada domingo. Cerrar el libro es decirle a Dios, no estoy comprometido contigo, no me siento con la responsabilidad marquiana de predicar el evangelio. Marcos nos presenta genealogía. Marcos nos presenta la niñez de Jesús. No, Marcos dice, principio del evangelio. Y existió un hombre llamado Juan. Y enseguida muestra a Juan anunciando el evangelio. Y enseguida aparece Jesús predicando el evangelio. Urgencia, urgencia, urgencia. Tú eres luz, tú no estás para estar escondido, para quedarte aquí cerrado. No estamos para eso. El llamado es serio y es responsable. Los cristianos o somos luces y que iluminamos con responsabilidad o no servimos para nada. No estoy para estar oculto. No se me hizo para estar oculto. Porque si eres verdadero cristiano, Dios te va a descubrir y Dios te va a poner a trabajar. Es probable que utilice hasta situaciones fuertes para que yo entienda quién soy y entonces tenga que salir a llevar el evangelio porque no he querido. Y cerré el libro en el templo y no lo abrí más sino hasta el próximo domingo. El gran libro. No puede ser. La verdad tiene que salir a la luz. ¿Para qué sirve la verdad del evangelio escondida? ¿Para qué sirve saber nosotros este evangelio si no es para llevarlo al mundo? ¿Para qué sirve si no es para eso? Y al hacerlo, la gracia de Dios va a hacer que muchos lo conozcan y sean salvos y tengan la vida eterna. ¿Qué trabajo hace usted una vez sale este día de aquí? Cerró el libro y lo guardó. El famoso cuento de la señora que no encontraba las gafas
Y resulta que vino al templo, guardó las gafas en la Biblia, la cerró y guardó la Biblia. Y busca las gafas y busca las gafas. Llegó el siguiente domingo, abrió la Biblia. ¡Ay, aquí están mis gafas! El libro 8 días guardado. El Evangelio 8 días guardado. Y no hicimos nada. No le hicimos caso a Jesucristo que nos habla por Marcos. Trabaja, ilumina, sé sal, sé luz. Y acuérdate, es ser luz en esencia. Es ser luz en naturaleza. Ser luz implica una transformación radical en nuestro corazón por la palabra y por el Espíritu Santo. Ser luz no es medio evangelio, medio transformado. No, ser luz es transformado radicalmente por el evangelio. Ser luz es testigo fiel del evangelio. Ser luz es mostrarme al mundo como otro Cristo. Porque para eso estamos, para ser otros Cristos aquí y ahora. Se lo he dicho muchas veces. Jesús dijo, yo soy la sal de la tierra, yo soy la luz del mundo. Y antes de irse nos dijo, ustedes son la sal, ustedes son la luz. ¿Qué me está diciendo Jesús? Así como yo fui en la tierra, ahora ustedes serán en la tierra. Ustedes serán mi reemplazo. Ustedes serán los testigos. Ustedes serán la luz. Ustedes serán la sal. Ustedes serán los responsables de la salvación de los hombres. Ustedes irán. Pero vamos. ¿Por qué es sabroso venir al templo y quedarme sin hacer nada? Ni siquiera nada. Y fíjense que Marcos nos muestra una frase de Jesús bien fuerte. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esa frase en cierta medida es irónica. ¿Qué hombre no tiene oído? A menos que tenga un problema de sordera como lo tengo yo, ¿verdad? Pero ¿quién no tiene oído? ¿Mm? ¿Quién no tiene oídos? Miren la ironía. Aquel que tiene oídos, oiga. Tú no tienes oídos. ¿Qué estás oyendo? ¿O te estás poniendo en el lugar de un sordo aparentando oír? ¿Aparentas oír? ¿Qué haces aquí? Porque si estás aparentando oír, no estás aquí, entonces mejor vete. Porque si no quieres escuchar el evangelio, ¿qué haces aquí? Y si no vas a obedecer el evangelio, peor. No estamos aquí porque amamos el evangelio. Ya lo cantábamos ahora. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Eres infalible voz del Espíritu de Dios. Él nos habla. Él nos ilumina. Él nos guía. Él penetra nuestro corazón. Él nos santifica. Él nos llena. Y entonces, ¿oímos o no oímos? Y viene un problema serio. Porque Marcos nos está diciendo, es probable que oiga, pero ¿qué estás oyendo? ¿Y cómo estás oyendo? ¿Y en qué medida estás oyendo? ¿En qué medida? No es posible oír, pero estoy entendiendo lo que estoy oyendo. Marcos es tremendo aquí con esta expresión. Mirad lo que oís. Piense lo que dice, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Me está poniendo en juego, Marcos, una realidad aquí. Tengo que oír doble. ¿En qué sentido? Mirad lo que oís. Pon atención bien. Abre bien tus oídos. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás oyendo? ¿Te estás dando cuenta que te están hablando? ¿Te estás dando cuenta que te enseñan, que te predican? ¿Te estás dando cuenta de la responsabilidad que hay frente a lo que estás escuchando? ¿Te estás dando cuenta de lo que significa eso que oyes?
¿Y eso por qué? Porque podemos cerrar el libro y quedarnos sin hacer nada. Solo cuando hay conciencia de lo que significa el Evangelio, nosotros podemos tener conciencia de transformar el mundo con el Evangelio. Ya ustedes conocen las historias. Evangelio, ¿se acuerdan de aquel relato, de aquella guerra de Maratón, cuando mandan a Eucles, famoso hemeródromo del ejército griego, que sale corriendo hacia Atenas a dar la gran noticia, hemos vencido? Algunos dicen Filípides, pero cuando uno revisa la historia, Filípides fue a otra parte, no a Atenas. Y cuando Eucles llega a Atenas, hemos vencido. ¿Y usted sabe lo que significa esa frase para un griego en ese momento? Hemos sido libres del poder invasor. Ahora somos nosotros por nosotros mismos. Tenemos ahora la autoridad, tenemos ahora nuestra propia cultura, podemos defender lo que somos, podemos ser los griegos que queremos ser. Y a ti te predicaron el Evangelio. Y el Evangelio es buena noticia. La buena noticia de que Jesús llegó a tu vida y te transformó. Te dio una noticia tan radical que produjo en ti una transformación radical. Así como la noticia de Eucles produjo una transformación para los griegos, la noticia del Evangelio produce en nosotros una transformación radical para vivir la vida. Ahora la vivo por Cristo. Ahora soy en Cristo. Ahora tengo el Evangelio en mi corazón. Ahora la palabra se hace profunda en mí, penetra en mí y me revela las intenciones que hay en mi corazón y me transforman y me hacen ser cada día mejor y me hacen ser más responsable y me hacen ser más santo y me hace ser más libre porque el que está en Cristo es libre. ¿Qué hago frente a todo eso? ¿Seré como la luz bajo el cajón? Ahí me mantendré y que nadie se dé cuenta que soy luz porque no ilumino. Mira lo que oyes. El problema del Evangelio es ese. No somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos con Él. No somos conscientes. No somos conscientes de lo que el Evangelio ha significado para nuestra vida. No somos conscientes de la transformación que el Evangelio ha producido en nuestra vida. Y todavía seguimos siendo cristianos, pero a medio. Mirad lo que oís. ¿Qué estás oyendo? ¿Mm? El Evangelio saldrá a la luz contigo o sin ti. Pero de que saldrá a la luz, saldrá a la luz. Qué triste es saber que tuve el Evangelio y no hice nada y ahora no salió el Evangelio por mi boca, por mi testimonio. Pero cuando el Evangelio llega, sale porque sale. Y a veces Dios utilizará sistemas, medios, formas para que yo entienda que el Evangelio que Él, por gracia, me dio, salga a la luz. Y nos puede pasar lo que a Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Pero no menguó. Y Jesucristo lo apretó un poquito. Lo pusieron en la casa. Y allá seguía Juan. Y le mandaron personas para mostrarle a Juan qué estaba pasando. Ah, ¿no quieres menguar, Juan? Pues vas a menguar. Y vas a menguar para siempre. Y le cortaron la cabeza. ¿Menguamos a las buenas o menguamos a las malas? Pero de que tenemos la responsabilidad de ser luz, la tenemos.
Y Dios hará todo lo que sea necesario para que esa luz ilumine en nuestras vidas. A veces nos va a doler y nos va a doler, pero cuando descubrimos a pesar del dolor lo que Cristo quiere con nosotros, seguro que nos alegraremos y haremos lo que nos corresponde. Seguro. Fíjense cómo Juan nos está mostrando esta verdad. Perdón, Marcos nos está mostrando esta verdad. Nos está diciendo lo mismo. Muévete, dinamízate, muestra que eres luz, muestra que eres sal. El testimonio tuyo es necesario en este mundo porque el mundo está en caos, se muere. Lo está viendo allí, ¿verdad? Mirad lo que oís. Y con la medida con que medís se os medirá y aún se añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Marcos, como siempre, nos está llevando a entender esa verdad tan extraordinaria del Evangelio, pero esa verdad que implica una gran responsabilidad para nosotros. ¿Por qué? Porque con la medida con que medís se os medirá. Y qué bonito es entender esto, ¿verdad? Nosotros tenemos la responsabilidad del Evangelio de llevarlo al mundo. Y voy a usar una enseñanza de un escritor reformado que para algunos no les parece que se ajusta al texto, pero tiene una verdad que me gustó mucho. Y es la siguiente. Fíjense cómo dice, mirad lo que oís. Ya lo dijimos. ¿Qué significa eso, el Evangelio? ¿Qué significa ser luz? ¿Qué significa estar en lo alto? ¿Qué significa? Que soy otro Cristo al mundo. Y yo debo tomar eso en serio. No hay otra medida con la que yo me pueda presentar al mundo, sino con la medida de Cristo. Y eso significa que nosotros hemos tomado conciencia de lo que somos en santidad y en responsabilidad de presentar a Cristo al mundo. Somos testigos porque predicamos, pero somos testigos porque en nuestra vida mostramos a Jesús. La gran medida es esa. La gran medida es esa. Salí al mundo a mostrar a Cristo, pero salí al mundo a predicar a Cristo con el Evangelio. ¿Suficiente? La medida que Dios va a tomar es esa. La conciencia que yo tengo de ser responsable en este mundo para parecerme a Cristo en el trabajo que hago en el mundo. No hay otra medida. No puedo bajar la medida. No la puedo bajar. ¿Y por qué no la puedo bajar? Porque Cristo es la medida. No la puedo bajar, ¿por qué? Porque Cristo Él mismo nos delegó esa medida, nos dio esa medida, nos puso sobre ese mismo molde de Él, lógicamente guardando las proporciones. Yo sé que ustedes me entienden. No seremos como Él, perfectos, ni puros ni santos, pero Él nos está retando a ser como Él. Nosotros nunca llegaremos aquí a la santidad de Dios, nunca, ni llegaremos a la perfección, nunca. Pero no nos dijo Dios sean santos y sean perfectos. No hay otro rasero, otra medida que Dios nos haya dejado que esa. Y entonces, ¿cómo yo voy al mundo si no bajo ese parámetro para que otros crean por gracia y se conviertan? Miren la responsabilidad. No es solamente predicar, no es solamente testificar con palabras, sino con hechos.
El mundo necesita de la iglesia. La iglesia está obligada a ir al mundo. ¿No lo dijo también Lucas en su evangelio? Lucas nos lo enseña. ¿No lo dijo también Mateo al final de su evangelio? Mateo nos lo enseña. Ustedes son los responsables. Todos somos responsables de ir al mundo. Pero ¿con qué medida me presento yo en el mundo? Con la de Cristo. No pueden confundirse la gente con nosotros y nos tienen que identificar perfectamente con lo que nosotros mostramos, con el evangelio mismo, con Cristo mismo. Entonces, ¿cómo ser evaluado? ¿Cómo ser evaluado? ¿O será con la medida con que medís o será medido? Fíjense esto, miren el doble trabajo aquí. Con la medida con que medís o será medido. Hermano, les estoy diciendo que esto tiene dos interpretaciones y yo estoy tomando una porque me llamó la atención por lo que implica para nosotros como responsables del Evangelio. ¿Y qué significa esto? Mire esto. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Con la medida con que medís os será medido. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Y aún se añadirá a vosotros los que oís. Tremenda responsabilidad. ¿En qué sentido? Dice este autor. Si no soy Cristo, comillas, espero que entiendan eso. En el mundo, y tengo que mostrarme así, y tengo que mostrarme así, no tendré problemas frente a una verdad cual. Si soy como Cristo, soy responsable del Evangelio y responsable en doble dimensión, como testigo y como maestro y predicador del Evangelio. No habrá problemas en ese sentido. ¿Por qué? Porque estoy ubicándome tal como el Señor quiere que yo me ubique en su patrón, Él como modelo mío. De ahí no me puedo salir. No me puedo salir. ¿Quién podrá decir algo cuando yo me presento así en el mundo? Y no quiere decir que no sea pecador, pero quiere decir que soy perfecto. ¿En qué sentido perfecto? No en que no cometa pecado. Acuérdese lo que hemos aprendido en el Evangelio de Mateo. ¿Quién es el perfecto sino aquel que es capaz de darse cuenta de su pecado y corregirlo? Ese es el perfecto. El perfecto no es el que no peca. El perfecto es el que peca y es capaz de darse cuenta de su pecado y corregirse en la gracia y en la fuerza del Espíritu. Si esa es la dimensión en la que yo me presento, ¿qué hago frente a esa verdad? Sino mostrar un evangelio puro. Puro. Por eso el testimonio tengo que cuidarlo. Por eso en la iglesia nosotros exigimos transformaciones radicales. No puedes predicar si no tienes un hogar establecido. Tienes que casarte si no te has casado, por ejemplo. Viviendo en unión libre, ¿cómo vas a ir a predicar? ¿Qué va a decir la gente? Bueno, esta iglesia tiene personas separadas y están predicando el evangelio. ¿Cómo es eso? No, no, no puede ser. Nosotros tenemos que presentarnos como la iglesia que debe ser, la iglesia de Cristo, la iglesia que ama a Cristo y que es capaz de obedecer a Cristo y la palabra de Cristo. Entendemos eso, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo tengo que hacer.
Y con esta verdad, miren lo que nos dice Marco, inspirado por el Espíritu Santo. Y habla Jesús. Mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís, yo tengo que ser testimonio y yo tengo que ser luz. Y de esa manera llevar a la gente a que entienda qué tiene que ser. Porque el otro tiene que ser medido igual que yo. ¿Hasta dónde tengo que llevar al otro? Sino hasta que conozca el Evangelio y se haga en esa medida testigo fiel del Evangelio en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que Él sea tomado de la misma manera con que yo soy tomado. Y esto que implica para mí una gran responsabilidad y proceso con esa persona que yo he evangelizado. No sé si me estoy dando a entender. No puedo dejarlo tirado. Le prediqué el evangelio y me fui y me perdí. No. Ahora hay otra responsabilidad. Hablarle a ese, educarle a ese, catequizar a ese y perfeccionar a ese para que con la misma medida que yo tengo, él sea también tenido. ¿Me doy a entender, hermanos? Miren lo que significa eso. Me gustó esta forma de ver el evangelio. ¿Por qué? Porque me está diciendo a mí que no estoy escondiéndome debajo de un cajón, sino que me estoy presentando al mundo como Cristo y estoy siendo responsable de aquello que Cristo ha puesto en mi camino para llevarlos a su estatura perfecta. ¿Lo ve? Eso es serio, hermanos. Y eso es ser sal, y eso es ser luz, y eso es estar en lo alto. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Y aún se os añadirá a otros, a vosotros los que oís, perdón. Se añadirá. Ya no es solamente predicar y enseñarles, es perfeccionarles. Perfeccionarles. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Eso significa que la iglesia no está de vaga aquí en la tierra. Que la iglesia siempre tiene algo que hacer. Y yo 1000 veces les he dicho aquí que hay que poner un aviso allá afuera, hay vacantes. Porque siempre habrá en la iglesia trabajo para hacer. ¿Lo estamos haciendo? Fíjense que voy a tomar la cita de Marcos para que nos demos cuenta, de Mateo, perdón. Miren lo que nos va a decir Mateo. Y con esto voy redondeando. Si es que, miren lo que nos dice Mateo. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Yo enfrento el evangelio a los pecadores. Fíjense la medida que yo pongo al pecador, el evangelio. Esa es la medida. Y con base en esa medida yo los confronto. Yo los confronto. Lo decía en la clase de escuela dominical. ¿Podemos nosotros presentarnos con un evangelio a medias o barato? Como les decía ahora rato, y que la gente dice, no, Dios te ama, Dios tiene un plan para ti maravilloso. No. ¿Cuál es la medida? Cristo Jesús te presenta este evangelio. El que no cree ya está condenado. ¿Cómo estás si no crees? Condenado. ¿Cómo estás si no tienes a Cristo? En el infierno. ¿Listo? ¿Qué necesitas? A Cristo. ¿Para qué? Para que seas libre de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte y tengas vida. ¿Lo ves?
Mateo nos termina diciendo, se me fue la página otra vez, pero Mateo nos termina diciendo, mire cómo nos dice Mateo, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado y con la medida con que medís serás medido. Yo, si no soy responsable del evangelio, yo puedo ser afectado por la misma predicación del evangelio. ¿En qué sentido? Si no muestro las verdades del evangelio, y este hombre dice, si yo no soy testigo del evangelio, predicar el evangelio se convierte para mí en una horca. Estoy predicando, pero soy yo quien está muriendo. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo lo que el evangelio dice. Y ese es el gran reto. Conciencia del evangelio, vida del evangelio, santidad con el evangelio, perfección con el evangelio, lucha por el evangelio en nuestra propia existencia para llevar a los otros a la misma verdad. Porque puedo estar predicando un evangelio que en mí no es real. Y entonces soy yo el que va a morir. Porque yo estoy predicándole a unos pecadores, pero resulta que yo también estoy en una condición de pecado. Y eso es peligroso. Si yo no soy consciente de la realidad que vivo y no dejo lo que debo dejar. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Sí, me estoy dando a entender. Miren ese compromiso que tenemos. Porque yo creo poder estar haciendo un buen trabajo y resulta que el que se está ganando una reprensión del cielo soy yo mismo por no estar asumiendo el evangelio como debiera. Pero lo estoy predicando. Por eso no podemos estar excusándonos. Ay, hermano, la carne, hermano. Es que usted debe darse cuenta que es que la carne, y es que yo no sabía de eso, y es que Jesucristo no sabía de eso, y es que Dios no sabía de eso. ¿Por qué nos dejó su Espíritu Santo? ¿Por qué nos dejó la gracia de su palabra en nuestro corazón? Para hacernos conscientes de eso y lucháramos contra eso. Por eso, en la medida en que luchamos por la santidad, en esa medida destruimos el pecado en nosotros y podemos ser mejores testigos del Evangelio en el mundo. Y entonces habrá menos temor. Me gusta por lo que implica. Este señor habla dice, a veces nos queremos como quedar como, hermanos, que no somos perfectos, no vamos a lograr la perfección. Eso es verdad, no lo vamos a lograr. Pero este señor nos dice, que si yo soy consciente de eso, yo lucho por mi perfección más y más y más. Porque sé que tengo el compromiso de parecerme con Cristo. Y entonces parecerme a Cristo va a ser la gran lucha que yo voy a tener. Y voy a ser más consciente para predicar el Evangelio. Miren la responsabilidad, hermano. Mírenla. Por eso este texto es tan fuerte. Porque el que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Miren cómo lo dice el Evangelio. Lucas también lo repite. Señor, tiene 10 minas. ¿Se acuerdan de las 10 minas? Lucas lo dice en el contexto de las 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará más y al que no tiene lo que tiene se le quitará. ¿Por qué? Dios te dio el gran tesoro de ser testigo del Evangelio y de predicar el Evangelio. Ese es el gran tesoro que Dios nos ha dado. El gran tesoro. ¿Lo esconderé? ¿No lo pondré a producir? ¿No lo pondré a producir?
Por eso les decía, el efecto contrario que va a producirse en nosotros si no hago lo que yo debo hacer frente a la gracia que me puso Cristo para hacer. Y entonces sabremos lo que significa ser testigos del Evangelio. No cualquier testigo, otro Cristo, otro Cristo. Y aquí no hay ya más límite que poner, ni más modelo que poner, sino Cristo. ¿Cómo salimos al mundo? Como Cristo. Y miren entonces el reto. Y miren entonces por qué la estatura perfecta a Cristo. Y por eso por qué sean santos como yo soy santo. Si algo hacemos nosotros es justificarnos que la carne, que es que yo soy débil, que todavía no alcanzo la perfección, que es que el pecado. Sí, eso es verdad. Pero también es verdad la lucha que Cristo te está diciendo que debes tener contra eso para que cuando salgamos al mundo cada vez nos vean más parecido a Él. No hay excusa. La excusa que pudiéramos dar es, Señor, no me he comprometido mucho contigo. Hermano, no sé si me estoy dando a entender, pero yo espero que el Espíritu de Dios nos ayude a todos para ver esto. Y entonces, ¿qué Marcos, qué quiere Marcos con nosotros aquí? ¿Qué quiere Marcos? Tú eres luz, tú eres luz. Y como luz de Cristo sale al mundo, pero sal. Porque la luz no se trae para esconderla. Fíjense la rapidez de Marcos y la prioridad de Marcos. La luz no se trae para esconderla, para que sea luz. ¿Y dónde se ve mejor la luz? Si no en la oscuridad. ¿Y dónde está la oscuridad en este mundo? Si no allá, entre los pecadores. Entonces, ¿dónde debe estar la luz? Allá. La luz no solamente debe estar aquí los domingos. Y qué triste es que se quede aquí solamente los domingos. Y qué bueno ver un salón como este lleno con luces. Y con luces intensas. Pero pareciera que se fueran como estas lámparas viejas de gas que se le va bajando la mecha. Y en la medida en que vamos caminando, vamos bajando la mecha y alumbra menos. No, la luz tiene que salir con la misma intensidad o más. Y entonces allá, ser mucho más radiante para que podamos mostrar a Cristo al mundo. La gente se está muriendo en pecado en nuestras narices. En nuestras narices. Y decimos que tenemos la luz de Cristo. Marcos es fuerte, hermano. Y Marcos es dinámico. Marcos no te da a ti tiempo para que respires. Fíjense, todo lo que viene aquí, fíjense que cómo sigue Marcos. Y decía además, así es el reino de Dios. Decía también, aquel día cuando llegó la noche, Marcos sigue su relato rápido. Léalo, léalo. No hay tiempo, hermano. Como dijo el poeta, no hay tiempo que perder. Porque el capitán ha dado la voz que el viento eleva y lleva a los condenados. ¿Qué vamos a esperar? Quiero terminar diciéndoles y diciéndome, Él, el Señor, nos ha llamado por gracia.
Nosotros estábamos allá en el mundo y nos ha llamado por gracia, por pura gracia. Ni tú y yo, ni yo merecíamos estar aquí. Tú y yo merecíamos estar en el infierno, pero nos llamó por gracia. Nos dio su evangelio. Nos lo dio por gracia. Nos puso como hijos de Dios por gracia. Nos dio su espíritu por gracia. Nos da su palabra por gracia. Nos preserva por gracia. Y nos pone a predicar por gracia. Y esta predicación, según Marcos, es urgente. Vuelvo y repito, no hay tiempo que perder. Haga el ejercicio y le hace el Evangelio de Marcos. Y mire lo dinámico que es Marcos en su recorrido. Y se dará cuenta que para Marcos no hay espacio para la flojera. Hermano, solamente Dios puede hacer el milagro en nosotros, de entender la gran responsabilidad que tenemos en Él y de salir al mundo a iluminar, para que muchos crean, se conviertan y vivan para Dios. Lo demás es lo de menos. O podemos seguir acomodados con un cristianismo ahí a medias, sin esfuerzo, sin trabajo, sin compromiso. Un evangelio para decir yo soy cristiano, pero hasta ahí. Dios no te ha llamado para eso, ni me ha llamado para eso. Si hubiera sido para eso, no te llama ni me llama. Ya les decía en escuela dominical, el gran problema del mundo es el pecado. Y si usted y yo no atacamos el pecado en el mundo, ¿quién lo va a hacer? Sería vergonzoso que las piedras hablaran por nosotros. Sería vergonzoso. Oremos. Padre nuestro, Dios santo y eterno, te damos las gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo por esta palabra, Señor. Viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, que penetra hasta partir la médula y los tuétanos. Y lo mejor, palabra que nos lleva a descubrir las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras intenciones profundas, intensas, internas, Señor? Solo tú las conoces. Y solo tú sabes qué tan comprometidas nos pueden poner y comprometidos nos pueden poner nuestras intenciones para que el mundo conozca el Evangelio. Están en las profundas intenciones nuestras, en las profundas intenciones de nuestro corazón el predicar el Evangelio y llevarlo al mundo y ser sal y luz, o simplemente nos estamos quedando como cristianos de templo y de silla dominical. Oh Dios, perdónanos si es así, pero ayúdanos a entender la gran responsabilidad que tenemos de ser luces situadas en lo alto para la salvación de muchos. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, a ti la alabanza, oh Dios Trino, Dios Uno, a ti la adoración por siempre. Amén.